Noticentro 1, CMI. Regresa invasión venezolana al país. Con nueva ola de emigrantes habrá 2 millones de venezolanos en el país. Se agrava represamiento de venezolanos en Cúcuta. Por homicidio y tortura serán juzgados patrulleros que dieron muerte a Javier Ordóñez. Uno de los atacantes fue detenido. El otro anuncia que mañana se entrega. Todos los gobernadores envían carta de respaldo a la policía. Asesinan a 2 policías en Bolívar. Masacre en Tarazá. Otro exmilitante de las FARC asesinado. Explota carro bomba frente a batallón en Arauquita. 44% de jóvenes aún vive con sus padres, revela el DANE. Viene fenómeno de la niña, anuncia IDEAM. 12 departamentos con mayor riesgo. Descubren cambio de bebés en hospital de Barranquilla ocurrido hace 4 años. Presidente Duque acusa de criminal a Maduro. Más ayuda a 500,000 de desempleados. Tormenta Sale arrasa con 2 estados, Florida y Alabama. Incontenible sigue el incendio en el oeste. El humo ya llega a Europa. Modelo acusa a Trump de agresión sexual. Aseguran que salida de España del rey Juan Carlos fue maniobra de la reina. Cámara de Comercio pide eliminación de restricción de horarios. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La reforma integral a la policía que algunos sectores civiles y políticos están pidiendo está en marcha y va en serio. 2. Los senadores insisten en que las sesiones sean presenciales ya. 3. Las comisiones del Congreso le piden a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, que venga urgente. Y tengo ñapa. La Corte Constitucional les pide a unos magistrados de la Judicatura que se vayan, que no sean conchudos. 1, 2, 3 y mi ñapa, conchuda, al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Regresa la invasión de venezolanos a Colombia. Con la reactivación de la actividad económica en nuestro país, cientos de ciudadanos de la vecina nación están pasando la frontera. Con la nueva ola de migrantes habrá 2 millones de venezolanos en Colombia. José Gregorio y Joandri son 2 venezolanos que habían decidido regresar a su país tras la situación de la pandemia en Colombia. Sin embargo, una vez cruzaron la frontera, no tuvieron otra opción que regresar. Yo me fui hace como un mes y de una vez me volví para atrás yo. De una, porque la situación estaba muy complicada. Y no, ya no lo que tú compras antes, ya no lo compras ahorita. Al menos aquí uno busca la manera de subsistir aquí en Colombia, pues. Deshicieron las largas caminatas hechas para salir de nuestro país y por esos mismos caminos llegaron a Bogotá. Nos dimos que ni en mula. Nosotros duramos 8 días caminando. Por lo menos aquí uno busca la mil y una manera, aunque sea uno va, pide y uno consigue. Pero en Venezuela ni el vecino, ni la misma familia de uno le puede dar a uno un plato de comida. Ellos formaban parte del 1.748.716 venezolanos que hasta junio estaban en Colombia. Hoy, la Cancillería los llama la nueva ola migratoria. Era totalmente previsible que venezolanos que salieron de Colombia en medio de la pandemia quisieran regresar. En este momento ya hemos detectado algunos movimientos, muchos de ellos han sido frenados por cuanto su paso es irregular. Es la historia de Zulay, quien también tuvo que regresar una vez más a Colombia. ¿Y por qué regresaste? ¿Qué pasó? Ay, porque eso está horrible allá en Venezuela. Las fronteras cerradas no fueron un obstáculo. Bueno, eso fue un proceso porque uno tiene que pagar. No tiene que moverla ahí en eso porque no es fácil. No, para entrar no es fácil, no tiene que tener plata para poder entrar. Esta es la evolución de venezolanos en Colombia según Migración. A finales de 2019 había 1.771.332 venezolanos en el país, cifra que descendió en un 4,3% a junio. Tras la apertura de la frontera en el momento que sucede y en un lapso entre 3 y 5 meses, aproximadamente 200.000 venezolanos regresarían al territorio colombiano. Así las cosas,
En los próximos meses, el número de venezolanos en Colombia superará la cifra de 2 millones. Cúcuta es la ciudad por donde principalmente están regresando los ciudadanos venezolanos a Colombia. Carlos Salazar está ahí. Cuéntenos, Carlos, cómo se está dando este proceso. Buenas noches en estudios y a todos los televidentes en el país. Continúa el problema de los migrantes venezolanos, los que están regresando ahora para llegar a Venezuela y los que quieren retornar a Colombia. Veamos en el siguiente informe la situación que se presenta hoy desde esta frontera con los migrantes venezolanos. A raíz de la normalización del transporte interdepartamental, tanto terrestre como aéreo, ha generado en las últimas horas la llegada a Cúcuta de diferentes regiones del país, de migrantes venezolanos y retornados colombianos, situación que podría empeorar el embudo migratorio con el vecino país. Transportes múltiples desde todo el país y desde el sur del continente han llegado migrantes a esta zona de norte de Santander. Hay un flujo muy importante desde la costa atlántica, incluidos retornados colombianos que van hacia Venezuela. También las autoridades colombianas constataron hoy que migrantes venezolanos empezaron a regresar a nuestro país. La llegada de venezolanos hacia el interior del país y ya están haciendo tránsito por nuestra área metropolitana fronteriza y están requiriendo obviamente algunas asistencias y un control migratorio que es necesario. La frontera está cerrada solamente en los pasos fronterizos, pero los pasos irregulares están registrando la entrada importante de migrantes desde Venezuela. Por ahora, los venezolanos que están llegando a Cúcuta son llevados al puente de Tienditas. Está toda la información desde la zona de frontera. Carlos Salazar, Noticentro 1, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. Noticentro 1, CMI, conoció la cifra de venezolanos capturados en Colombia por diferentes delitos. Más de 8.500 han sido detenidos este año. Entre el 1 de enero y el 17 de agosto de este año han sido capturados 8.562 venezolanos. Esto quiere decir que en promedio cada día son capturadas 39 personas. En Bogotá se han detenido 2.569 venezolanos, en Medellín 1.179 y en Cúcuta 477. Los delitos más comunes han sido el hurto a personas con 1.441 registros y lesiones personales con 1.221 registros. Otro de los delitos más frecuentes por parte de ciudadanos venezolanos es el robo a usuarios en el sistema de Transmilenio. Este año hemos capturado 300 personas por diferentes delitos y 27 de ellas por falsedad en documento público, especialmente algunos extranjeros que utilizan el permiso especial de permanencia del país, lo adulteran y con eso se identifican dentro del sistema Transmilenio. Las cifras más preocupantes y que van en aumento son los homicidios perpetrados por venezolanos, que aumentó un 32%. Este año van 338 asesinatos a manos de los extranjeros. El robo de vehículos aumentó un 12% y el robo de motocicletas un 27%. En los calabozos del búnker de la Fiscalía pasará la noche el patrullero de la policía Damián Rodríguez, vinculado con la muerte del abogado Javier Ordóñez. Otro patrullero, Camilo Lloreda, es buscado con fines de captura. La muerte de Javier Ordóñez llevó a la Fiscalía a solicitar la orden de captura de los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harvey Damián Rodríguez Díaz por los delitos de homicidio agravado y tortura. Sobre las 2 de la tarde fue detenido Damián Rodríguez y tras su detención fue trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía. A los pocos minutos llegó su abogado, quien aseguró que él se entregó y dijo que los hechos que rodearon la muerte de Ordóñez deben ser juzgados por la justicia penal militar. Él realmente lo somete por la situación que se presenta, por la llamada que se presenta. Nuestros honorables policías que siempre han protegido la vida, la integridad de las personas, eso es lo que tratan de hacerlo, de reducir a una persona que en ese momento está descompuesta y está formando un pleito. De lo que haya sucedido en el CAI en este momento no tengo conocimiento alguno y mi cliente tampoco. La Fiscalía rastrea el paradero del segundo patrullero, Camilo Lloreda. Sin embargo, su abogado aseguró que su cliente se entregará. No obstante, denunció falta de garantías y exceso de la fuerza pública en el procedimiento frustrado de captura. Destrozaron las 2 puertas de entrada de la casa de Juan Camilo y ante esta situación vemos que no hay garantías o no tenemos muchas garantías. Javier Ordóñez falleció la semana pasada tras recibir varios golpes y choques con una pistola Taser en un procedimiento policial en el que participaron los 2 patrulleros. 5 uniformados más son investigados.
Esta noche se conoció que 321 integrantes de la policía resultaron heridos durante las protestas desatadas tras la muerte del abogado Javier Ordóñez. Según las estadísticas, en las 2 noches de protestas hubo 331 actividades contra la policía, en las que participaron unas 30.000 personas. En los hechos que terminaron en violencia hubo 321 policías heridos, 364 eran patrulleros, 3 intendentes y 15 oficiales. Entre los tipos de heridas hay desde golpes con piedras y palos, quemaduras, impactos de explosivos, heridas con cuchillo y en 4 casos heridas con arma de fuego. Varios de los policías heridos fueron sorprendidos por los agresores dentro de los centros de atención inmediata CAI. Por su parte, gobernadores y alcaldes enviaron una carta de respaldo a la Policía Nacional. En la carta, los gobernadores asociados en la Federación de Departamentos y los alcaldes reunidos en la Federación de Municipios le piden a los colombianos no generalizar las acciones violentas de algunos integrantes de la policía y anuncian su respaldo a la institución. Como una de las instituciones más importantes, nuestra Policía Nacional, que sacrifica día a día por velar por esta tranquilidad en nuestro territorio de Santander. Es una institución que el país necesita, que no podemos bajar la moral, que debemos seguir adelante, que ustedes cuando ingresaron a la institución lo hicieron por un proyecto de vida de ustedes, de sus familias, de sus hijos y que vamos para adelante. A nuestra Policía Nacional, mi respaldo total, a mi Ejército Nacional, mi respaldo total. Aquí estamos, respetando la institucionalidad, velando porque todo esto se conserve de la mejor manera. Los mandatarios regionales aseguran que la policía defiende la democracia y mantiene la seguridad ciudadana. Y por su parte, Medicina Legal reveló que en Bogotá se han radicado 1.708 denuncias por abusos de la policía. En la conclusión del debate por los abusos de la policía, la representante Catherine Miranda aseguró que según Medicina Legal, en solo Bogotá se han recibido 1.708 denuncias por abuso policial este año, es decir, 7 personas diarias. El 87% de estos casos se encuentran en jóvenes entre los 15 y los 35 años. De los 1.708 casos, 1.479 están en este rango de edad. Además, el representante Inti Asprilla mostró la respuesta del ministro de Defensa y la Policía en la que da cuenta que 4 de los 7 agentes de la policía implicados en la muerte de Javier Ordóñez tienen procesos disciplinarios abiertos. La policía es una institución altamente antidemocrática. Es una institución elitista. Durante la plenaria de la Cámara, los parlamentarios de la oposición insistieron en la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. La Defensoría del Pueblo indicó que tiene un reporte de 3.725 quejas por abuso policial. Y Medicina Legal dice que este año han sido asesinadas 24 personas en las que se presume de la responsabilidad de un agente de policía. Y es que en el Senado de la República también hubo un debate nuevamente sobre los abusos policiales cometidos en Bogotá y en el resto del país. Las voces se las dieron a las víctimas los congresistas. Allí habló una mamá cuyo hijo hace más de un año fue torturado por la policía, según manifiesta. Los daños psicológicos que me han causado a mí, créame que le tengo miedo a la policía. Y también habló la esposa de uno de los jóvenes asesinados la semana pasada. Muy duro ver cómo las personas que deben salvaguardar tu vida acaban con la vida de un niño, con la vida de esta persona. Y la Defensoría del Pueblo reveló dramáticas cifras que ha recibido de denuncias ciudadanas sobre supuestos abusos de la policía en 2019 y en lo corrido 2020. Al 15 de septiembre, la Defensoría del Pueblo ha recibido 3.725 quejas donde el presunto responsable de las vulneraciones a los derechos humanos son miembros de la fuerza pública. El 68% de esas quejas es contra la Policía Nacional, el 29% contra el Ejército Nacional. Lo mismo hizo la ONG Temblores, que recoge cifras de Medicina Legal. En lo que va corrido de este año, hemos registrado 24 homicidios cometidos presuntamente por la policía y alrededor de 350 hechos de violencia policial. Al debate en la Comisión Segunda del Senado no asistió ningún miembro de la Policía Nacional, tampoco del gobierno.
El viceministro del Interior, Daniel Palacio, advirtió que Bogotá debe prepararse para nuevos desórdenes promovidos por colectivos urbanos. La alcaldesa Claudia López rindió cuentas ante el Consejo de Bogotá por el manejo de los hechos violentos registrados el 9 y 10 de septiembre en la capital, que dejaron 10 muertos y más de 500 heridos entre civiles y policías. En Bogotá no hubo una toma guerrillera. En Bogotá hubo una jornada de violencia y protestas violentas por el reiterado abuso policial y la sistemática impunidad de esos hechos. El gobierno nacional insistió en que grupos urbanos del ELN infiltraron las protestas. Aquí hay una acción premeditada, organizada de unos colectivos urbanos y no van a parar, también tiene que quedar claro. Y Bogotá se tiene que preparar, porque no es la primera y no es la última. En medio del foro, la mandataria publicó parte de la evidencia que tiene la alcaldía y que demuestra el uso indiscriminado de las armas por parte de varios uniformados. Así actuaron en el CAI Verbenal, donde hubo 3 muertos. No hubo una persona en el puesto de mando unificado distrital que dijera: defiendan los CAIs a sangre y fuego. Lo que volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional. La alcaldesa de Bogotá fue la jefe de policía de Bogotá. López reveló que uno de los momentos de mayor angustia fue ver cómo crecía el vandalismo y la policía disponible era insuficiente para contener los brotes de violencia. Lo que vivimos en esas horas fue el espectáculo horroroso. Teníamos esa noche 300 unidades del SMAT disponibles en la ciudad. 300 en una ciudad de 8 millones de personas. Pidió resultados concretos de la policía contra los uniformados que accionaron las armas. Quienes hayan podido estar implicados por acción o omisión se han retirado del servicio. Han pasado más de 8 días y no hay ningún avance en esa materia. Los hechos dejaron 75 civiles heridos con arma de fuego y 72 CAI vandalizados. Las autoridades de Bolívar buscan a los responsables del asesinato de 2 policías en Norosí, municipio de ese departamento. Los uniformados fueron identificados como el intendente Robinson Cardona Arboleda, de 37 años, natural de Manizales y quien se desempeñaba como subcomandante de la estación del municipio de Norosí, y el patrullero Jason Vázquez Martínez, de 34 años, oriundo de Cartagena. El hecho se presentó a 600 metros del casco urbano en el sector conocido como 15 Letras de la vereda La Sabana. Hasta la zona se trasladaron las autoridades para realizar las investigaciones pertinentes. La información preliminar que hemos podido recolectar nos indica que en medio de labores de patrullaje y control que se realizaban en la zona, nuestros hombres fueron atacados por al parecer 4 sujetos armados. Entre tanto, el secretario de Seguridad de Norosí informó que se llevó a cabo un consejo de seguridad para tomar nuevas acciones en el municipio. 3 hombres fueron asesinados hoy en la región del Bajo Cauca antioqueño. La masacre ocurrió en Tarazá. Los asesinados son 2 campesinos empleados de una finca y el administrador de la misma. Defensores de derechos humanos responsabilizan del hecho a grupos paramilitares. Como Vladimir Paredes Caicedo fue identificado el excombatiente de las FARC asesinado en las últimas horas en Buenaventura, Valle del Cauca. Al hombre le propinaron varios disparos desde una motocicleta. La víctima habría integrado uno de los frentes de las FARC que opera en la región. Estuvo en el proceso de paz, pero perdió los beneficios porque fue recapturado por otro delito. Un carro cargado con explosivos fue detonado cerca de una base militar en el departamento de Arauca. Según el ejército, en el carro había 10 cilindros cargados con explosivos que iban a ser lanzados mediante rampas contra una base militar. Los explosivos detonaron dentro del carro y causaron daños materiales en varias viviendas. El ejército atribuye este atentado al ELN, cuyo cabecilla es Pablo Beltrán y quien permanentemente desde La Habana niega estas intenciones y pretensiones de esta organización, que lo único que hace es sicariar y hacer acciones terroristas como las perpetradas en los últimos 5 días. El ELN también sería responsable de asesinatos ocurridos en los últimos días en Saravena, Arauca. En el Valle del Cauca, las autoridades investigan el asesinato de Carlos Alberto Beto Rentería, ex líder del cartel del norte del Valle. El temido capo de 74 años fue baleado por 2 hombres cuando permanecía en una casa de Tuluá.
Rentería había llegado nuevamente al Valle en el 2018, después de estar 7 años detenido en Estados Unidos. Vivía entre Pereira y Tuluá. Las autoridades no descartan la hipótesis de que su pasado criminal le costara la vida. El contralor del Meta, Carlos López, denunció la existencia de un plan para asesinarlo. El contralor del Meta denunció que existe una amenaza contra su vida, la cual fue informada por organismos de inteligencia del Ejército Nacional. Lo que sé es que todo se deriva de unos informes de inteligencia, de labores que ellos hacen en campo. Y la otra fuente que ellos tienen son unas escuchas que le llaman monitoreo, donde hay unas conversaciones. Según la información recibida, el atentado se realizaría en uno de sus desplazamientos. El magisterio denunció graves amenazas contra sus dirigentes, presuntamente por parte de grupos paramilitares. La Federación Colombiana de Educadores FECODE dijo que a través de panfletos se han intensificado estas amenazas que ya están en conocimiento de la Fiscalía. Los contagios y las muertes por COVID-19 siguen con tendencia a la baja en Colombia. 7.568 nuevos casos de coronavirus confirmó el Ministerio de Salud este jueves. La cifra del total de casos son 743.945. En el país han muerto 23.665 colombianos. La tendencia de muertes por COVID-19 ha sido a la baja, desde el sábado que se presentaron 216 a hoy jueves que son 187. Los recuperados aumentaron con otros 5.379 para un total de 615.457. Hoy se procesaron 24.771 pruebas. En Colombia, el epicentro del brote por COVID-19 ha sido Bogotá, con 247.233 contagiados, Antioquia con 100.831, Atlántico con 66.296 y Valle del Cauca con 55.696. En el mundo, la cifra de contagios es de 30.299.645. Las muertes superaron la barrera de las 949.000. El gobierno conformará un equipo de varias instituciones para tomar decisiones sobre la compra y distribución de las vacunas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud expidió el decreto 1258 que crea una instancia de coordinación y asesoría para el acceso a vacunas seguras y eficaces contra el coronavirus. La instancia también va a establecer los criterios para cuantificar la población que se va a beneficiar con las vacunas. Asesorará al Ministerio de Salud en decisiones cruciales sobre el número de vacunas que el país debe comprar. También recomendará a qué fabricantes se les debe comprar las vacunas contra el COVID-19. Las muertes por siniestros viales han aumentado este año. Más de 3.000 personas han muerto este año en siniestros viales. Hemos registrado 3.088 fallecidos y casi 9.000 lesionados. Hay que decir que las principales causas de la siniestralidad en el país son el exceso de velocidad y el no respeto a las señales de tránsito. Entonces le pedimos a los colombianos que sean muy conscientes de, en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de reiniciar los procesos de movimiento, que no excedamos los límites de velocidad. La seguridad de algunos vehículos sería una de las principales causas de la gravedad de los accidentes, pues se habla de un aumento del 37% en la gravedad de los siniestros. Necesitamos infraestructura más segura, mejor comportamiento de todos los usuarios viales y también necesitamos vehículos más seguros. La cifra de motociclistas fallecidos es la más alta, con al menos 1.596 decesos. El DANE reveló un estudio según el cual el 44% de los jóvenes de nuestro país aún viven con sus padres. En Colombia, los jóvenes entre 14 y 28 años representan el 25% de la población. El DANE calcula que hay unos 12,6 millones de personas en ese rango de edades. De ellos, 44,1% todavía viven con sus padres. El 15,7% viven con el papá o con la mamá y el 4,1% viven solos. En el mismo informe, el DANE revela que en el eje cafetero está disminuyendo el porcentaje de jóvenes y al mismo tiempo aumentan los adultos mayores. Los pensionados se están yendo a vivir al eje cafetero. Las personas que ven acá somos tienen un poquito de más edad en promedio que las otras poblaciones en Colombia y podamos acostumbrarnos a esto. Es una ciudad que está preparándose para atender a esta población. El DANE reiteró en este informe que también el desempleo es el peor flagelo que enfrentan los jóvenes. Solamente el 34,9% de ellos está ocupado.
El IDEAM alertó que habrá fuertes lluvias en los próximos meses y advirtió de mayor riesgo de emergencias en 12 departamentos. Estas lluvias de las últimas horas en Bogotá marcan el inicio de una fuerte ola invernal asociada al fenómeno de la Niña. Los pronósticos indican un 55% de posibilidades de que este fenómeno llegue antes de terminar el año a Colombia. La directora del IDEAM, Yolanda González, explicó que de aquí a diciembre los niveles de precipitaciones serán superiores a lo normal. Esperamos para el mes de septiembre precipitaciones sobre lo normal. Ante estos intensos aguaceros, el IDEAM prendió las alarmas y pidió tomar precauciones. Activar los planes de prevención, atención, asociados a este incremento de precipitaciones. Además de Bogotá, las lluvias se sentirán con mayor intensidad en 12 departamentos de la región andina, del Caribe y en algunos sectores del Pacífico. Un padre descubrió que la niña que ha criado por 4 años no sería su hija y que esto se debería a que la cambiaron al momento de nacer. La historia de este hombre nacido en Santo Tomás Atlántico pareciera de una telenovela. Una telenovela de más de 1000 capítulos que comenzó en 2016 cuando el tomasino, en una relación extramatrimonial, tuvo una hija. Sin embargo, 2 años después, el hombre no le veía parecido físico a la niña con él ni con sus hijas del matrimonio. Dudaba que la pequeña fuera su hija. Y le hice la prueba de ADN y arrojó que la prueba de ADN era incompatible de la niña conmigo. El paso siguiente era la prueba de ADN para la madre de la pequeña. Así salía de la bendita duda que lo atormentaba. Luego le hago la prueba con la niña y sale que también es incompatible con la niña, entonces digo, mierda, aquí pasa algo. Una prueba final de ADN a la niña que ubicó en Chimichagua Cesar le permitió encontrar a la que realmente era su hija de sangre. Ahora, las 2 mujeres, el hombre y las 2 niñas asisten a terapia para superar el trauma que han vivido, mientras inician acciones penales contra el hospital. El presidente Iván Duque calificó de criminal de lesa humanidad a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Al concluir una reunión del Consejo de Seguridad Operativo en el municipio de Tumaco, el presidente Iván Duque afirmó hoy que el informe de Naciones Unidas contra Nicolás Maduro debe ser el principio para que la comunidad internacional rechace las elecciones legislativas que fueron convocadas para diciembre y se abra un proceso ante la Corte Penal contra el gobernante venezolano. Y adicionalmente, ante este reporte contundente que reafirma lo que hemos denunciado por años por parte de la Organización de Naciones Unidas, que la comunidad internacional también presione para que se abra la investigación y un camino de sanción ante la justicia internacional para el dictador que golpea al pueblo venezolano. Duque anunció que además de las operaciones de la fuerza pública contra las bandas de narcotraficantes, está en marcha una acción social en Nariño, con inversiones que este año suman más de 230.000 millones de pesos. El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, dijo que va a restaurar e instalar nuevamente la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad derribada por indígenas. Al tiempo que rechazaba las vías de hecho, el alcalde de Popayán indicó que la estatua va a ser devuelta a la cima del Morro de Tulcán. Vamos a restaurar esta estatua y vamos a volverla a poner en su pedestal, porque hace parte de nuestra historia. Esta decisión desató una discusión política, cultural e histórica. Varios sectores aseguran que debe ser la comunidad la que decida sobre qué figura debe estar en esa pirámide artificial que data de hace 1900 años. 320. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que de los 800.000 trabajadores formales que perdieron su empleo durante la pandemia, más de 500.000 recibirán un subsidio del Estado. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que la pandemia dejó sin empleo a más de 4 millones de personas, de las cuales casi 800.000 eran trabajadores formales que cotizaban a pensión y salud. Para 133.000 trabajadores con contrato suspendido durante los meses de abril, mayo y junio, el gobierno dispuso un giro solidario. Ya hemos entregado abril y mayo. Próxima semana entregaremos el mes de junio para completar a cada trabajador una ayuda de 480.000 pesos en los 3 meses. A través de las cajas de compensación, el gobierno también ha acudido en ayuda a los trabajadores formales que perdieron su empleo. Fueron radicadas 850.000 solicitudes, 516.000 cumplieron los requisitos y 320.000 fueron aprobadas. Hoy estamos entregando 55.000 millones de pesos más.
recursos del FOME, que va a cubrir a 21.000 personas que están en la lista de espera por parte de las cajas de compensación familiar. El gobierno aspira a llegar con subsidios a más de 530.000 trabajadores que perdieron el empleo durante los meses más duros de la pandemia. Las autoridades descubrieron que ahora la gasolina colombiana es llevada a Venezuela de contrabando. Es desde Cúcuta hacia Venezuela por las mismas trochas que se están llevando la gasolina colombiana subsidiada, que se compra a 6.500 pesos el galón y lo venden al otro lado de la frontera en 15.000 pesos. En estos momentos tenemos presencia policial en las 48 estaciones del área metropolitana de Cúcuta. Una vez fuimos alertados por vehículos que llegan con tanques extradimensionales. Las mismas estructuras que traían gasolina de contrabando de Venezuela están llevando la colombiana a esa nación. El gobierno invitó a los colombianos a comprar productos de empresas nacionales para apoyar la reactivación económica. Está en marcha la campaña Compra lo Nuestro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que llama a los colombianos a privilegiar las compras de productos nacionales para esta temporada de amor y amistad y fin de año. Que podamos a través de este sello sensibilizar y permitirle a todos los consumidores identificar esos productos y servicios que se producen en Colombia. Y por eso, hoy en día ya tenemos más de 500 empresas que están haciendo uso del sello Compra lo Nuestro. La mayoría de las empresas han mejorado sus canales de ventas por Internet. El superintendente de Transporte, Camilo Pavón, investiga más de 1.600 quejas en contra de aerolíneas. Durante la pandemia, los usuarios del sector aéreo presentaron 1.607 quejas en contra de las aerolíneas por presuntas irregularidades en los reembolsos y compensaciones a favor de los usuarios. De esta cifra, 381 son en contra de Viva Air, que ya está siendo investigada por la superintendencia. Se estaría limitando la cantidad de veces que se puede hacer uso del voucher, de forma que si quedara un saldo después del primer uso, presuntamente ese saldo a favor del usuario se perdería. La sociedad podría ser multada hasta con 2.000 salarios mínimos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,29% a 1.192 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 1,52% a 65.460 pesos. La acción de Preferencial Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 4,09% a 3.755 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.714 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.490 pesos y la venden en 3.530 pesos. Un euro cuesta 4.401 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 12,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 98 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 28 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.050 pesos. Teddy ya es un poderoso y destructivo huracán de categoría 4 en su camino hacia la costa este de los Estados Unidos, donde la tormenta tropical Sally viene provocando graves inundaciones. Inundaciones históricas y catastróficas provocó el lento pero poderoso paso del huracán Sally. El fenómeno meteorológico dejó partes de Florida y Alabama bajo el agua, después de que las fuertes lluvias desatadas por Sally desbordaron varios ríos y colapsaron los sistemas de aguas, que poco pudieron hacer para evitar gigantescas inundaciones, cuando solamente en Florida cayeron 4 meses de lluvia en 4 horas.
Pero esta no es la única amenaza para Estados Unidos. El huracán Teddy aumentó su poder en el Atlántico al alcanzar la destructiva categoría 4 con vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora. Y entre tanto, el humo de los incendios forestales que devastan la costa oeste de los Estados Unidos ha recorrido más de 8.000 kilómetros. Está en Gran Bretaña. Imágenes satelitales revelan la magnitud de la grave emergencia desatada por los más de 1.000 incendios forestales que durante el último mes han devastado toda la costa oeste de los Estados Unidos. Las conflagraciones ya han quemado casi 2 millones de hectáreas, un área aproximada al tamaño del estado de Nueva Jersey, y el humo producido ya recorrió 8.000 kilómetros a través de la atmósfera y llegó a Europa. Según los datos del Servicio de Monitoreo Atmosférico Copernicus de la Unión Europea, los inmensos fuegos han emitido más de 30,3 millones de toneladas métricas de carbono, mientras el espesor del humo alcanzó niveles nunca antes vistos. La Organización Mundial de la Salud envió un mensaje de alerta por el aumento de contagios de COVID-19 en toda Europa. Los casos registrados en Europa durante la semana pasada superaron los 300.000, por lo que la Organización Mundial de la Salud calificó de alarmante el nivel de transmisión de COVID-19 en el continente y se dijo preocupada por la reducción del tiempo de cuarentena decidida o planeada por algunos países. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. En las últimas 2 semanas, más de la mitad de los países europeos registraron un incremento de casos de más del 10% y en 7 de ellos incluso se duplicaron. Y es que los contagios con COVID-19 aumentan a nivel global. Los países más afectados son India y Brasil. El mundo superó hoy los 30 millones de contagios por COVID-19 y las muertes se acercan peligrosamente al millón. Brasil, uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia, superó los 4,4 millones de casos confirmados y las 134.000 muertes relacionadas con el COVID-19. A su vez, India rebasó los 5,2 millones de contagios, números que lo reafirman como 2 de los países más afectados a nivel global, tan solo por detrás de Estados Unidos, que se mantiene encabezando la lista con 6,9 millones de casos y más de 201.700 muertes. La exmodelo estadounidense Amy Doris acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual en hechos ocurridos en 1997. A menos de 7 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un nuevo escándalo llega a la Casa Blanca. Amy Doris, una modelo que brilló en la época de los 90, reveló al diario The Guardian que fue víctima de una agresión sexual por parte de Donald Trump cuando estaba joven, situación que cayó durante años. Según Doris, Trump, que era en ese entonces un promotor inmobiliario y famoso neoyorquino, la agredió en los baños del US Open, el Grand Slam estadounidense. Laughing like, no, get away. But then he just grabbed me and he just shoved his tongue down my throat and I was pushing him off, and then that's when his grip became tighter and his hands were kind of like very gropey and all over my butt, my breasts, my back. Por ahora, el grupo de abogados de Trump afirma que la información es falsa y es un hombre inocente. Corina Larsen, la examante del rey Juan Carlos I de España, asegura que este fue víctima de un golpe de estado interno para hacerlo abdicar, fraguado por su propia familia y el expresidente Mariano Rajoy. La alemana advirtió que el exmonarca le confesó que la familia real planeaba un golpe de estado y necesitaban a una extranjera para servirles como chivo expiatorio después de que se reveló su relación en medio de una fuerte polémica. Según Larsen, Juan Carlos I le contó que enfrentaba una batalla de 2 frentes. El primero era encabezado por su esposa, la reina Sofía, porque tenía prisa en poner a su hijo Felipe VI en el trono, sobre quien tenía una fuerte influencia. Y por otro lado estaba el expresidente Mariano Rajoy, quien supuestamente buscaba castrar al rey y debilitar a la monarquía, pese a que es un férreo defensor de la familia real.
La inteligencia artificial está revolucionando la telefonía celular con softwares capaces de realizar acciones similares a las humanas en actividades como la toma de fotografías, identificando, por ejemplo, cuando existen animales, personas o paisajes. La inteligencia artificial, según afirman los expertos, llegó para revolucionar la telefonía celular. Es la capacidad de ciertas máquinas para entender, para realizar procesos de manera autónoma, tomando decisiones orientadas a un resultado. Pero ¿cómo y en qué aparatos funciona la inteligencia artificial? Si bien los desarrollos de punta siempre van a estar reservados a los equipos más caros, hemos visto cómo bajan a la gama media recursos que antes creíamos que eran exclusivos de los flagships, como los sensores de huella, como el reconocimiento facial, como las cámaras potenciadas por inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial en funciones como las fotografías hacen que cada día las imágenes captadas por las cámaras se acerquen a la perfección. Toman miles de fotos en una fracción de segundos sin que usted se entere y luego no solo componen la mejor, sino que usan partes de la mejor para crear una foto perfecta que hace que usted crea que cada vez es mejor fotógrafo. En esencia, la inteligencia artificial posibilita la realización de acciones similares a las humanas a través de razonamientos como los que hacen las personas utilizando una serie de algoritmos y analizando datos.